Cuando doña Carmen Morales llamó para anunciar que se mudaría permanentemente a nuestra recámara de visitas, escuché en silencio, asintiendo en los momentos adecuados, mientras veía el camión de mudanzas alejarse de lo que solía ser mi entrada en Querétaro. Ella no tenía idea de que, 3 horas antes, había entregado las llaves a los nuevos dueños y depositado un cheque que cambiaría mi vida para siempre. Después de 15 años de manipulación, viajes de culpa y una guerra emocional calculada, doña Carmen estaba a punto de descubrir que su campo de batalla favorito ya no existía. Antes de continuar con la historia, cuéntanos desde dónde nos lees y, si esta historia te llega, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. La llamada telefónica que se convertiría en el momento definitorio de mi liberación comenzó como tantas otras a lo largo de los últimos 15 años. La voz de doña Carmen Morales tenía ese tono familiar de autoridad mezclado con un desprecio apenas disimulado que se había convertido en la banda sonora de mi matrimonio con su hijo, Javier. Sus palabras fluían a través del teléfono con la confianza de alguien que nunca había sido rechazada, alguien que había perfeccionado el arte de salirse con la suya mediante una manipulación estratégica disfrazada de preocupación maternal. «Querida Sofía», comenzó, usando el apelativo que, de alguna manera, siempre sonaba más como un insulto cuando salía de sus labios. «He tomado una decisión que beneficiará a todos. Después de mucho pensarlo y hablar con Javier, he decidido mudarme con ustedes permanentemente. La casa en San Miguel de Allende se ha vuelto demasiado para mí, y francamente, creo que es hora de que asuma un papel más activo para asegurar que esta familia funcione según los estándares adecuados». Estaba de pie en la cocina de lo que había sido mi hogar durante 8 años en Querétaro, observando por la ventana cómo mis últimas pertenencias personales desaparecían en la parte trasera de un camión de mudanzas. La ironía del momento no me pasó desapercibida. Carmen estaba llamando para reclamar un territorio que ya no existía, anunciando su intención de establecer dominio en un espacio que ya había sido transferido a desconocidos, que no sabían que estaban heredando el escenario de una batalla psicológica de 15 años. La decisión de vender la casa no fue impulsiva ni producto de la ira, aunque ambas emociones jugaron un papel importante en los meses previos a este momento. La elección representó la culminación de años de planificación cuidadosa, pensamiento estratégico y el reconocimiento gradual de que mi matrimonio con Javier se había convertido en una prisión construida con culpa, obligación y la erosión implacable de mis límites personales por una mujer que veía mi existencia como un obstáculo inconveniente para su control continuo sobre su hijo adulto. Doña Carmen Morales había sido una presencia formidable en mi vida desde el día en que Javier me la presentó durante nuestro 2º año de noviazgo. Era una mujer que exigía atención por la fuerza de su personalidad, alguien que había pasado su vida adulta como el centro indiscutible de su propio universo y esperaba que los demás orbitaran alrededor de sus necesidades y preferencias con agradecida complacencia. Su difunto esposo, don Ricardo, aparentemente había aceptado este arreglo sin cuestionarlo, y doña Carmen asumió que la futura esposa de Javier caería naturalmente en el mismo patrón de deferencia y sumisión. Los primeros años de mi relación con Javier estuvieron marcados por los intentos persistentes de doña Carmen de establecerse como la principal influencia femenina en su vida, una posición que creía que yo había usurpado al enamorarme de su hijo. Enfrentó este desafío con la determinación sistemática de un estratega militar, empleando tácticas que iban desde el socavamiento sutil hasta el sabotaje directo, todo entregado con la dulce sonrisa de alguien que expresaría sorpresa y dolor si alguien sugiriera que sus motivos eran algo menos que pura devoción maternal. El patrón se estableció durante nuestro periodo de compromiso, cuando doña Carmen comenzó a ofrecer consejos no solicitados sobre todo, desde la planificación de la boda hasta las decisiones profesionales, siempre enmarcados como sugerencias útiles que, de alguna manera, siempre se alineaban con sus preferencias en lugar de las nuestras. Cuando Javier y yo expresamos interés en una ceremonia pequeña e íntima en un jardín de Valle de Bravo, doña Carmen presentó planes detallados para una celebración elaborada en una hacienda de Morelos, que mostraría sus conexiones sociales y reflejaría lo que ella consideraba estándares familiares adecuados. Cuando mencioné mi ascenso en la agencia de marketing donde trabajaba, doña Carmen se preguntó en voz alta si tales responsabilidades profesionales tan exigentes
interferirían con mi capacidad para apoyar adecuadamente el avance profesional de Javier. Cada sugerencia venía envuelta en un lenguaje de preocupación y experiencia, lo que dificultaba objetar sin parecer desagradecida o irrazonable. Doña Carmen había perfeccionado el arte de presentar sus demandas como generosas ofertas de ayuda, creando situaciones en las que resistirse me hacía parecer egoísta o ingrata. Poseía una habilidad uncanny para identificar las frases específicas y los desencadenantes emocionales que harían que Javier se sintiera culpable por no apreciar la participación de su madre, asegurando que cualquier conflicto entre doña Carmen y yo resultara en que él se sintiera dividido entre las dos mujeres que amaba, en lugar de reconocer la dinámica manipuladora en juego. La boda en sí se convirtió en el primer campo de batalla importante en lo que se transformaría en una guerra de desgaste de 15 años. La visión de doña Carmen prevaleció en la mayoría de las decisiones significativas, desde la selección del lugar hasta la composición de la lista de invitados, dejándome con la sensación de ser una observadora en mi propia celebración, en lugar de la novia cuyas preferencias deberían haber tenido prioridad. La recepción incluyó a los amigos y asociados de negocios de doña Carmen, en lugar de la reunión íntima de familiares y amigos cercanos que Javier y yo habíamos imaginado originalmente. La ceremonia incluyó tradiciones y rituales que reflejaban las aspiraciones sociales de doña Carmen en lugar de nuestros valores personales o creencias espirituales. La luna de miel proporcionó un respiro temporal de la influencia de doña Carmen, pero su presencia se reafirmó inmediatamente a nuestro regreso. Había aprovechado nuestra ausencia para redecorar nuestro departamento en Querétaro, explicando que quería sorprendernos con mejoras que harían el espacio más adecuado para una pareja casada. Los cambios reflejaban su gusto en lugar del nuestro, transformando nuestro hogar en un escaparate que podría haber aparecido en las páginas de sociedad de un periódico local, en lugar de un espacio cómodo que reflejara nuestras personalidades y preferencias. La respuesta de Javier a la constante intromisión de su madre estableció el patrón que definiría nuestro matrimonio durante la próxima década y media. Consistentemente, eligió el camino de menor resistencia, acomodando las demandas de doña Carmen en lugar de enfrentar los problemas subyacentes de límites y respeto que su comportamiento representaba. Cuando intenté discutir mis preocupaciones sobre la intromisión de su madre, Javier reconocía mis sentimientos mientras simultáneamente defendía las intenciones de doña Carmen, creando una dinámica en la que mis quejas legítimas eran descartadas como malentendidos o hipersensibilidad. La compra de nuestra casa en Juriquilla, Querétaro, se había presentado como una oportunidad para que Javier y yo estableciéramos nuestra independencia como pareja casada, pero la influencia de doña Carmen se extendió rápidamente a este nuevo dominio también. Se insertó en el proceso de búsqueda de casa, las decisiones de financiación y, en última instancia, las elecciones de diseño interior que definirían nuestro espacio vital. La recámara de visitas que más tarde reclamaría para su residencia permanente había sido amueblada según sus especificaciones desde el principio, creando un espacio que se sentía más como su retiro personal que una habitación para huéspedes ocasionales. Las visitas de doña Carmen aumentaron gradualmente en frecuencia y duración, evolucionando de estancias de fin de semana a residencias de una semana que coincidían con días festivos, celebraciones familiares y cualquier crisis que requiriera su intervención personal. Cada visita prolongada incluía sutiles reorganizaciones de nuestras rutinas domésticas, críticas a nuestras elecciones de estilo de vida y sugerencias de mejoras que acercarían nuestros arreglos domésticos a sus estándares de vida familiar adecuada. El nacimiento de nuestra hija, Lucía, intensificó la participación de doña Carmen en lugar de satisfacer su necesidad de control. Se posicionó como la experta en crianza, desestimando mis instintos maternos y mi investigación sobre parenting en favor de prácticas anticuadas que reflejaban el enfoque de su generación para criar hijos. Cada decisión sobre el cuidado de Lucía se convirtió en una oportunidad para que doña Carmen demostrara su conocimiento y experiencia superiores, desde horarios de alimentación hasta estrategias de disciplina y elecciones educativas. Las críticas de doña Carmen a mis habilidades como madre se entregaban con la misma precisión estratégica que caracterizaba todas sus tácticas de manipulación. Expresaba preocupación por el desarrollo de Lucía, de manera que implicaba mi insuficiencia sin hacer acusaciones directas que pudieran ser desafiadas o refutadas. Sugería enfoques alternativos que casualmente se alineaban con sus preferencias,
mientras cuestionaba si mis métodos eran realmente en el mejor interés de Lucía. Se ofrecía a asumir ciertas responsabilidades, porque quería asegurarse de que Lucía recibiera la atención y el cuidado que su madre ocupada trabajando tal vez no pudiera proporcionar consistentemente. El efecto acumulativo de la constante intromisión de doña Carmen fue la erosión gradual de mi confianza en mi propio juicio y habilidades. Después de años de tener mis decisiones cuestionadas, mis preferencias descartadas y mi autoridad socavada, comencé a dudar de mis propias percepciones y capacidades. La mujer que alguna vez había sido segura de sus habilidades profesionales y relaciones personales, se transformó en alguien que dudaba de cada elección y buscaba constantemente validación para decisiones que deberían haber sido expresiones automáticas de mis propios valores y preferencias. Las dinámicas financieras de nuestro hogar también cayeron bajo la influencia de doña Carmen, ya que regularmente ofrecía consejos no solicitados sobre nuestros hábitos de gasto, estrategias de inversión y planificación financiera a largo plazo. Sus comentarios sobre nuestras elecciones de estilo de vida siempre se enmarcaban como observaciones útiles de alguien con más experiencia manejando dinero, pero consistentemente implicaban que nuestras decisiones eran imprudentes o miopes. Ofrecía ayudar con compras importantes, mientras simultáneamente creaba situaciones en las que su asistencia financiera venía con condiciones que le daban más influencia sobre nuestras elecciones. La relación de doña Carmen con Javier siguió siendo el principal obstáculo para establecer límites saludables dentro de nuestro matrimonio. Había cultivado su dependencia de su aprobación y guía a lo largo de su infancia y continuaba reforzando estos patrones hasta bien entrada su vida adulta. Las decisiones profesionales de Javier, sus relaciones sociales e incluso su papel como esposo y padre estaban sujetas a la revisión y comentarios de doña Carmen, creando una dinámica en la que él priorizaba constantemente la satisfacción de su madre sobre las necesidades y preferencias de su esposa. Las sesiones de terapia profesional que sugerí para abordar los problemas de comunicación en nuestro matrimonio fueron descartadas por Javier como drama innecesario, creado por mi incapacidad para apreciar la genuina preocupación de su madre por el bienestar de nuestra familia. Doña Carmen misma expresó consternación por considerar involucrar a extraños en asuntos familiares privados, sugiriendo que tales enfoques indicaban una falta de compromiso para resolver los desafíos dentro de la estructura familiar que había servido a la familia Morales durante generaciones. El aislamiento resultante de la dominación de doña Carmen me separó gradualmente de mis propias redes de apoyo y relaciones personales. Los amigos que alguna vez habían sido habituales en mi vida comenzaron a declinar invitaciones a reuniones donde doña Carmen estaría presente, incómodos con la tensión y el drama que parecían acompañar sus interacciones conmigo. Los miembros de la familia se cansaron de escuchar sobre mis luchas matrimoniales, particularmente cuando quedó claro que no estaba dispuesta a tomar la acción drástica necesaria para cambiar mis circunstancias. El punto de quiebre llegó 6 meses antes, durante la celebración del 10º cumpleaños de Lucía, cuando doña Carmen se hizo cargo de la planificación de la fiesta, a pesar de mis solicitudes explícitas de manejar los arreglos yo misma. Invitó a sus amigos y conocidos en lugar de a los compañeros de clase de Lucía, planeó actividades que reflejaban su visión de entretenimiento infantil apropiado en lugar de los intereses de Lucía y pronunció un discurso que la posicionó como la principal influencia femenina en la vida de Lucía, relegándome al papel de asistente agradecida. La humillación de ser marginada en la fiesta de cumpleaños de mi propia hija cristalizó años de resentimiento y frustración acumulados en un momento de claridad absoluta sobre la trayectoria que tomaría mi vida si continuaba aceptando la dominación de doña Carmen. Me di cuenta de que Lucía estaba aprendiendo a ver la autoridad de su abuela como superior a la de su madre, internalizando patrones de dinámicas familiares que moldearían sus propias relaciones y expectativas durante décadas. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. La decisión de tomar acción requirió meses de planificación cuidadosa y preparación estratégica. Comencé a reunirme con abogados de divorcio, asesores financieros y profesionales de bienes raíces para entender mis opciones y desarrollar un plan integral para establecer la independencia de las dinámicas tóxicas que habían definido mi matrimonio. El proceso se complicó por la necesidad de mantener absoluta confidencialidad,
ya que cualquier indicio de mis intenciones habría desencadenado las estrategias defensivas de doña Carmen y potencialmente comprometido mi capacidad para ejecutar el plan con éxito. La venta de la casa fue el aspecto más desafiante del proceso de preparación, requiriendo una coordinación cuidadosa con profesionales de bienes raíces que pudieran facilitar una transacción rápida y silenciosa, que se completaría antes de que doña Carmen o Javier se dieran cuenta de mis intenciones. Los arreglos legales y financieros necesarios para lograr este objetivo consumieron semanas de preparación meticulosa y planificación estratégica. Mientras doña Carmen continuaba hablando sobre sus planes para reorganizar nuestro hogar para acomodar su residencia permanente, me encontré experimentando una sensación de profunda liberación que había estado ausente de mi vida durante más de una década. La mujer que había pasado 15 años erosionando gradualmente mi autonomía y confianza en mí misma estaba a punto de descubrir que su víctima pretendida había desarrollado la fuerza y la determinación necesarias para reclamar el control de su propia vida. La conversación concluyó con la expectativa de doña Carmen de que comenzaría a preparar la recámara de visitas para su llegada la próxima semana, completa con instrucciones específicas sobre cómo debía organizarse el espacio para satisfacer sus requisitos de comodidad y conveniencia. Escuché con atención cortés, mientras, en privado, me maravillaba del momento perfecto de su llamada, que me había dado la oportunidad de presenciar su conmoción cuando descubriera que sus suposiciones sobre mi continua complacencia ya no eran válidas. La partida del camión de mudanzas marcó el fin de un capítulo y el comienzo de otro, representando no solo un cambio de residencia, sino una transformación fundamental en mi comprensión de mis propias capacidades y valor. Doña Carmen Morales estaba a punto de aprender que la mujer que había intentado controlar durante 15 años había desarrollado la fuerza y el pensamiento estratégico necesarios para reclamar su propia vida, independientemente de las consecuencias o la oposición que pudiera enfrentar. La llamada telefónica terminó con la suposición confiada de doña Carmen, de que su anuncio sería recibido con la misma complacencia agradecida que había caracterizado mis respuestas a sus demandas anteriores. No tenía forma de saber que esta conversación en particular se convertiría en el momento en que años de planificación cuidadosa finalmente se revelarían, marcando el comienzo de su educación sobre el verdadero costo de dar por sentada la sumisión de alguien. Mientras me preparaba para dejar la casa vacía por última vez, reflexioné sobre el viaje que me había llevado a este momento de liberación. La mujer que alguna vez había sido intimidada por la manipulación psicológica de doña Carmen había desarrollado el pensamiento estratégico y la fuerza emocional necesarios para superar a alguien que había pasado décadas perfeccionando el arte de controlar a otros a través de la culpa, la obligación y la presión emocional cuidadosamente calculada. Mañana traería nuevos desafíos y oportunidades, mientras comenzaba a construir una vida libre de la influencia de doña Carmen y la incapacidad de Javier para establecer límites adecuados con su madre. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez en 15 años, la incertidumbre se sentía como libertad en lugar de ansiedad, posibilidad en lugar de limitación, esperanza en lugar de resignación. La transformación de nuera complaciente a arquitecta estratégica de mi propia liberación no ocurrió de la noche a la mañana. Las semillas de la rebelión se habían plantado años antes, durante una tarde de martes aparentemente ordinaria, cuando descubrí a doña Carmen leyendo mi diario personal en lo que ella afirmó fue una búsqueda inocente de un número telefónico que supuestamente había anotado para ella. La violación de mi privacidad representó un cruce de límites que incluso mi naturaleza reacia al conflicto no pudo racionalizar, marcando la primera grieta en el cimiento de deferencia que había definido mi relación con mi suegra durante casi una década. El incidente del diario ocurrió durante una de las visitas prolongadas de doña Carmen, una estancia de 3 semanas que había sido justificada por su necesidad de recuperarse de una cirugía menor que podría haber sido manejada perfectamente bien en su propia casa en San Miguel de Allende con la asistencia de cuidadores contratados. Se había posicionado en nuestra recámara de visitas con la autoridad de alguien que reclamaba un territorio legítimo, transformando el espacio en un centro de mando desde el cual orquestaba críticas diarias a nuestra gestión del hogar, decisiones de crianza y elecciones de estilo de vida. Regresé a casa temprano del trabajo ese día, con la intención de sorprender a Lucía con un refrigerio especial después de la escuela, solo para encontrar a doña Carmen sentada en la mesa de la cocina con mi diario personal abierto frente a ella,
leyendo mis pensamientos y frustraciones más íntimos con la misma atención casual que podría haber dedicado a revisar una lista de compras. El diario contenía meses de documentación cuidadosa de sus comportamientos manipuladores, mi creciente resentimiento por la falta de Javier para establecer límites adecuados, y mi reconocimiento cada vez mayor de que mi matrimonio se había convertido en una prisión construida con obligación y culpa, en lugar de amor y respeto mutuo. La respuesta de doña Carmen al ser descubierta violando mi confianza fundamental rompió la ficción que había mantenido de que sus intromisiones estaban motivadas por una preocupación genuina en lugar de un control calculado. No expresó vergüenza, ni se disculpó por leer mis pensamientos privados. En cambio, lanzó una crítica detallada de lo que caracterizó como mis expectativas ingratas e irreales para las relaciones familiares. Según doña Carmen, mis frustraciones documentadas revelaban un enfoque egoísta e inmaduro hacia el matrimonio que demostraba mi incapacidad para apreciar el privilegio de ser parte del legado de la familia Morales. La conversación que siguió se convirtió en una clase magistral de manipulación psicológica que abrió mis ojos a las técnicas sofisticadas que doña Carmen empleaba para mantener el dominio sobre las personas en su órbita. Abordó sistemáticamente cada preocupación que había documentado en mi diario, no reconociendo la validez de mis sentimientos, ni ofreciendo modificar su comportamiento, sino reformulando cada crítica como evidencia de mis defectos personales y mi incapacidad para entender las dinámicas adecuadas de las relaciones familiares. Mi queja sobre su constante reorganización de los artículos del hogar fue descartada como evidencia de mi inflexibilidad y mi incapacidad para apreciar mejoras útiles en nuestros arreglos domésticos. Mi frustración con su crítica a mis elecciones de crianza fue reformulada como una actitud defensiva que me impedía aprender de alguien con experiencia y sabiduría superiores. Mi documentación del fracaso de Javier para apoyarme en los conflictos con su madre fue caracterizada como un intento de crear división entre un hijo devoto y la mujer que había sacrificado todo para asegurar su éxito y felicidad. El aspecto más devastador de la respuesta de doña Carmen fue su sugerencia de que mis pensamientos privados, como se documentaban en el diario, revelaban una inestabilidad psicológica que requería intervención profesional para la seguridad y el bienestar de mi familia. Propuso que buscara terapia para abordar lo que caracterizó como mis expectativas irreales e incapacidad para mantener una perspectiva adecuada sobre las dinámicas familiares normales. La implicación era clara. Si continuaba resistiendo su influencia o desafiando su autoridad, posicionaría mi oposición como evidencia de problemas de salud mental que justificarían intervenciones más drásticas. Esta conversación marcó la primera vez que reconocí la naturaleza sistemática de las tácticas de manipulación de doña Carmen y entendí que su comportamiento no era el resultado de diferencias generacionales o una extralimitación bien intencionada, sino más bien una campaña calculada para mantener el control sobre cada aspecto de nuestra vida familiar. El incidente del diario reveló que doña Carmen veía mis pensamientos y sentimientos privados como amenazas que debían ser neutralizadas en lugar de expresiones legítimas de autonomía individual que merecían respeto y consideración. Las semanas posteriores al incidente del diario estuvieron marcadas por un cambio fundamental en mi comprensión de las dinámicas que gobernaban nuestro hogar y mi papel dentro de la estructura familiar. Y comencé a observar las interacciones de doña Carmen con Javier, Lucía, y conmigo a través de la lente del análisis estratégico en lugar de la reacción emocional, documentando patrones de comportamiento que revelaban la naturaleza sofisticada de sus mecanismos de control. La relación de doña Carmen con Javier ejemplificaba las técnicas psicológicas que empleaba para mantener el dominio sobre los miembros de la familia que podrían desarrollar independencia de su influencia. Había cultivado su dependencia emocional a través de una combinación de elogios excesivos por la complacencia y castigos sutiles por cualquier signo de toma de decisiones autónoma. Las elecciones profesionales de Javier, sus relaciones sociales e incluso su papel como esposo y padre seguían sujetos a la aprobación y guía de doña Carmen, creando una dinámica en la que él priorizaba constantemente la satisfacción de su madre sobre su propio juicio o las necesidades de su esposa. El patrón era particularmente evidente en la respuesta de Javier a los conflictos entre doña Carmen y yo. En lugar de evaluar los méritos de las perspectivas opuestas o establecer límites que protegieran a su esposa de las intromisiones de su madre, Javier invariablemente buscaba soluciones que restauraran la armonía,
convenciendo a mí para que acomodara las preferencias de doña Carmen. Había sido condicionado para ver cualquier resistencia a la influencia de su madre como una amenaza a la estabilidad familiar que requería una resolución inmediata a través de compromiso y concesión de mi parte. La manipulación de doña Carmen hacia Lucía representaba quizás el aspecto más inquietante de su estrategia de control, ya que trabajaba sistemáticamente para establecerse como la figura de autoridad femenina principal en la vida de mi hija. Logró esto mediante una combinación de atención desmesurada y un socavamiento sutil de mi autoridad parental, creando situaciones en las que Lucía aprendió a buscar la aprobación y guía de su abuela, en lugar de respetar las decisiones y límites de su madre. El proceso fue gradual y sofisticado, comenzando con pequeños gestos de trato especial, que posicionaban a doña Carmen como la fuente de experiencias y oportunidades excepcionales que supuestamente yo no podía proporcionar. Llevaba a Lucía a viajes de compras elaborados, mientras criticaba mi enfoque más modesto hacia las posesiones materiales, organizaba salidas y actividades especiales, mientras insinuaba que mi horario de trabajo me impedía dedicar suficiente atención al entretenimiento y enriquecimiento de mi hija, y proporcionaba oportunidades educativas, mientras sugería que mi conocimiento y capacidades eran insuficientes para las necesidades de desarrollo de Lucía. Más insidiosamente, doña Carmen comenzó a insertarse en los aspectos de disciplina y guía de la crianza, anulando mis decisiones sobre el comportamiento y las consecuencias de Lucía, mientras se posicionaba como la figura de autoridad más comprensiva y razonable. Cuando establecía reglas o expectativas para la conducta de Lucía, doña Carmen comunicaba en privado estándares diferentes a mi hija, creando confusión y resentimiento que socavaban mi efectividad como madre, mientras reforzaban la percepción de Lucía de que la autoridad de su abuela superaba la de su madre. El efecto acumulativo de estos patrones manipuladores fue la creación de una dinámica doméstica en la que yo existía como una invitada en mi propio hogar, sujeta a la autoridad y aprobación de una mujer que no tenía un reclamo legítimo sobre el control de mi vida diaria o relaciones familiares. Doña Carmen había posicionado con éxito a sí misma como la figura central alrededor de la cual giraban todas las decisiones e interacciones familiares, reduciéndome al papel de personaje secundario en mi propia historia de vida. El reconocimiento de estos patrones inició un periodo de autoeducación intensiva sobre manipulación psicológica, dinámicas familiares y estrategias para establecer límites saludables en relaciones caracterizadas por desequilibrios de poder y problemas de control. Comencé a leer libros sobre comportamiento narcisista, abuso emocional y recuperación de la manipulación psicológica, construyendo lentamente una comprensión de las técnicas que se habían empleado contra mí y los métodos disponibles para reclamar la autonomía personal. El proceso educativo fue tanto esclarecedor como profundamente inquietante, ya que reconocí la medida en que mi confianza en mí misma y mi juicio independiente habían sido sistemáticamente erosionados durante más de una década de guerra psicológica sutil. La mujer que alguna vez había sido segura de sus habilidades profesionales y relaciones personales se había transformado en alguien que dudaba de cada decisión y buscaba constantemente validación para elecciones que deberían haber sido expresiones automáticas de sus propios valores y preferencias. El aspecto más desafiante de este periodo de despertar fue el reconocimiento de que Javier no era simplemente un observador pasivo de las tácticas de manipulación de su madre, sino un participante activo que había sido condicionado para priorizar la satisfacción de doña Carmen sobre el bienestar y la autonomía de su esposa. Su incapacidad para establecer límites adecuados con su madre no era simplemente una cuestión de evitar conflictos o lealtad familiar, sino el resultado de una programación psicológica que lo había incapacitado para reconocer o responder a los patrones de comportamiento destructivos de su madre. Esta comprensión me obligó a enfrentar la realidad de que mi matrimonio se había convertido en un esfuerzo colaborativo entre doña Carmen y Javier para mantener una estructura familiar que servía a sus necesidades emocionales, mientras sacrificaba mi autonomía individual y desarrollo personal. La sociedad que creí haber iniciado se reveló como un arreglo cuidadosamente construido, diseñado para asegurar mi cumplimiento con las expectativas familiares que se habían establecido mucho antes de que me convirtiera en parte del hogar Morales. La decisión de comenzar a planificar mi escape de esta dinámica tóxica requirió que desarrollara capacidades de pensamiento estratégico que habían estado inactivas durante mis años de cumplimiento y acomodación. Necesitaba entender no solo lo que quería lograr, sino cómo lograr esos objetivos,
mientras navegaba por la resistencia y retaliación inevitables que doña Carmen y Javier emplearían una vez que reconocieran la amenaza a sus mecanismos de control establecidos. El proceso de planificación comenzó con una evaluación exhaustiva de mis recursos financieros, derechos legales y opciones prácticas para establecer la independencia de la estructura familiar que había definido mi vida adulta. Consulté discretamente con abogados especializados en derecho familiar, asesores financieros que podían ayudarme a entender mis activos y opciones, y terapeutas que podían proporcionar orientación sobre la recuperación de la manipulación psicológica y la construcción de relaciones saludables en el futuro. Cada consulta reforzó mi comprensión de que escapar del control de doña Carmen requeriría una planificación estratégica cuidadosa, en lugar de una acción impulsiva o confrontación emocional. Los arreglos legales y financieros necesarios para establecer la independencia eran complejos y consumían tiempo, requiriendo meses de preparación antes de que cualquier acción drástica pudiera tomarse de manera segura y efectiva. El aspecto más crucial del proceso de planificación fue mantener la confidencialidad absoluta sobre mis intenciones y actividades. Cualquier indicio de que estaba desarrollando independencia de la influencia de doña Carmen desencadenaría estrategias defensivas diseñadas para prevenir mi escape y castigar mi resistencia a su autoridad. Necesitaba seguir aparentando ser complaciente y complaciente mientras construía sistemáticamente la base para mi eventual liberación. Este periodo de preparación encubierta fue psicológicamente desafiante, ya que requería mantener la apariencia de aceptación mientras construía internamente la fuerza y la determinación necesarias para desafiar un sistema de control que había definido mi vida durante más de una década. Tenía que sonreír y asentir durante las críticas de doña Carmen, mientras documentaba en privado sus comportamientos manipuladores, participar en discusiones familiares mientras me reunía secretamente con abogados y asesores financieros, y mantener las rutinas domésticas normales mientras me preparaba para los cambios drásticos que pronto transformarían cada aspecto de mi existencia diaria. El desarrollo de esta mentalidad estratégica representó una transformación fundamental en mi comprensión de mis propias capacidades y potencial. La mujer que alguna vez había sido intimidada por la manipulación psicológica de doña Carmen estaba descubriendo reservas de fuerza e inteligencia que habían sido suprimidas por años de condicionamiento y control. El proceso de planificación de mi escape se convirtió en una educación en liderazgo, pensamiento estratégico y empoderamiento personal que me serviría mucho más allá del objetivo inmediato de establecer la independencia de mi situación familiar tóxica. A medida que avanzaban los meses de preparación, comencé a experimentar momentos de claridad profunda sobre la vida que quería construir para mí y para Lucía una vez que estuviéramos libres de la influencia de doña Carmen. Estas visiones de autonomía y relaciones auténticas proporcionaron motivación durante los aspectos más desafiantes del proceso de planificación, recordándome que la incomodidad temporal de la decepción estratégica era una inversión necesaria en un futuro caracterizado por una libertad genuina y autodeterminación. La mujer que alguna vez había aceptado la dominación de doña Carmen como un aspecto inmutable de la vida familiar, estaba transformándose en alguien capaz de orquestar estrategias sofisticadas para reclamar el control sobre su propio destino. Las semillas de la rebelión que se habían plantado durante el incidente del diario estaban creciendo en un plan integral para la liberación, que pronto sorprendería a todos los que habían subestimado mi capacidad para el pensamiento estratégico y la acción decisiva. La transición de la planificación estratégica a la implementación activa requirió que invocara reservas de coraje y determinación que habían sido sistemáticamente suprimidas durante 15 años de condicionamiento psicológico bajo la campaña implacable de control de doña Carmen Morales. Los meses de preparación cuidadosa me habían proporcionado el conocimiento, los recursos y el apoyo profesional necesarios para desafiar su dominio, pero la ejecución real de mi plan de liberación pondría a prueba cada aspecto de mi transformación personal de víctima complaciente a arquitecta estratégica de mi propio futuro. La fase de implementación comenzó con una serie de acciones coordinadas, que debían completarse en un marco de tiempo comprimido para evitar que doña Carmen o Javier reconocieran el alcance de mis intenciones y movilizaran contramedidas que pudieran comprometer la efectividad de mi estrategia, cuidadosamente desarrollada. El éxito de toda la operación
Dependería de mantener el elemento sorpresa mientras se ejecutaban múltiples transacciones y procedimientos legales complejos que reestructurarían fundamentalmente cada aspecto de mis circunstancias personales y financieras. El primer componente crítico involucró la finalización de la transacción inmobiliaria que eliminaría la base física del control territorial de doña Carmen sobre nuestra vida familiar. La casa en Juriquilla había servido como su centro de mando durante visitas cada vez más frecuentes y prolongadas, y su intención anunciada de establecer una residencia permanente representaba el paso final en su reclamo sistemático de dominio sobre el espacio donde Lucía y yo debíamos sentirnos seguras y autónomas. La coordinación con Laura Guzmán, mi agente inmobiliaria, requirió una sincronización precisa para asegurar que las visitas a la propiedad, las inspecciones y los procedimientos de cierre pudieran completarse sin alertar a doña Carmen o Javier sobre la venta inminente hasta que la transacción hubiera progresado más allá del punto en que su intervención pudiera prevenir su finalización. Laura tenía una amplia experiencia manejando ventas discretas para clientes en situaciones familiares sensibles y entendía la importancia de mantener la confidencialidad mientras cumplía con todos los requisitos legales para la transferencia de propiedades. La preparación de la documentación necesaria involucró la colaboración con mi abogada, Daniela Torres, para asegurar que todos los documentos de transferencia de propiedad fueran ejecutados correctamente y que las firmas requeridas de Javier pudieran obtenerse a través de procedimientos legales que minimizaran su oportunidad para impugnar la venta o retrasar el proceso de cierre. El marco legal proporcionaba mecanismos para completar las ventas de propiedades, incluso cuando un cónyuge inicialmente se oponía a la transacción, particularmente en casos donde los ingresos de la venta se usarían para establecer residencias separadas durante los procedimientos de divorcio. El proceso de comercialización en sí se llevó a cabo con una discreción sofisticada para evitar atraer la atención de los vecinos que podrían revelar información inadvertidamente a doña Carmen o Javier sobre actividades inusuales alrededor de nuestra propiedad. Laura había arreglado la fotografía y el montaje de la propiedad durante ventanas de tiempo cuidadosamente seleccionadas, cuando tanto doña Carmen como Javier estaban confirmados ausentes de la casa, y el listado se había posicionado estratégicamente para atraer compradores serios que pudieran completar transacciones rápidamente sin requerir periodos de negociación prolongados. La respuesta al listado de nuestra propiedad superó las expectativas, generando múltiples ofertas competitivas dentro de la primera semana de exposición al mercado. El fuerte interés de los compradores reflejaba tanto las características deseables de nuestra propiedad específica como las condiciones favorables del mercado que se habían desarrollado en nuestro vecindario durante los 8 años desde nuestra compra original. La situación de licitación competitiva me proporcionó apalancamiento para negociar términos que facilitarían un cierre rápido, mientras también maximizaban los ingresos financieros disponibles para establecer mi hogar independiente. La selección del comprador ganador involucró consideraciones más allá de simplemente aceptar la oferta financiera más alta, ya que necesitaba priorizar a los compradores que demostraran la capacidad de completar su compra rápidamente y de manera confiable, sin requerir contingencias de financiación extensas o periodos de inspección que podrían proporcionar oportunidades para que doña Carmen o Javier descubrieran e interfirieran con la transacción. Los compradores exitosos eran una pareja profesional joven que había sido preaprobada para financiación y expresó disposición para acomodar un cronograma de cierre acelerado. Los procedimientos legales requeridos para iniciar la documentación de divorcio procedieron simultáneamente con la transacción inmobiliaria, creando múltiples corrientes de actividad que demandaban una coordinación cuidadosa para asegurar que todas las presentaciones y notificaciones necesarias se completaran dentro de los plazos requeridos, mientras se mantenía la confidencialidad esencial para prevenir la interferencia prematura de doña Carmen o Javier. Daniela Torres había desarrollado una estrategia legal integral que abordaba no solo los requisitos inmediatos para los procedimientos de divorcio, sino también las consideraciones a largo plazo relacionadas con los arreglos de custodia, la división de activos y la protección contra las tácticas de manipulación continuas que doña Carmen emplearía inevitablemente una vez que reconociera la amenaza a sus mecanismos de control establecidos. La estrategia legal enfatizaba la documentación exhaustiva de la participación inapropiada de doña Carmen en las decisiones familiares y sus esfuerzos sistemáticos para socavar mi autoridad parental y autonomía personal.
El proceso de documentación de custodia requirió meses de compilación cuidadosa de evidencia que demostrara los patrones de manipulación psicológica y violaciones de límites de doña Carmen, que habían creado una dinámica familiar poco saludable perjudicial para el desarrollo emocional de Lucía. Esta documentación incluía correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y registros detallados de incidentes específicos donde doña Carmen había anulado mis decisiones parentales o criticado mis enfoques para la crianza frente a Lucía. Los arreglos financieros necesarios para apoyar mi transición a la vida independiente involucraron la coordinación con instituciones bancarias para establecer nuevas cuentas que estarían protegidas de cualquier intento de Javier o doña Carmen para congelar o acceder a fondos que necesitaría para gastos de vida inmediatos y seguridad financiera a largo plazo. El proceso requirió atención cuidadosa a los requisitos legales, mientras también aseguraba que tendría suficientes recursos disponibles para gestionar el periodo de ajuste que inevitablemente seguiría a la revelación de mis intenciones. Las consideraciones de empleo requirieron conversaciones discretas con mis supervisores en la firma de comunicaciones de marketing, donde había mantenido mi carrera profesional a lo largo de mi matrimonio. Estas discusiones se enfocaron en oportunidades potenciales para responsabilidades y compensaciones incrementadas que mejorarían mi independencia financiera, mientras también abordaban preocupaciones prácticas sobre la flexibilidad de horarios que podrían ser necesarias durante el periodo de transición y los arreglos de custodia subsecuentes. La conversación con mi supervisora inmediata, Claudia Ramírez, resultó particularmente valiosa, ya que había observado el estrés y las restricciones que mi situación familiar había impuesto a mi desarrollo profesional a lo largo de los años. Claudia expresó un apoyo entusiasta para mi avance profesional e indicó que la firma me había considerado para un puesto de gestión de cuentas senior que proporcionaría tanto una compensación incrementada como una mayor autonomía en la gestión de relaciones con clientes y el desarrollo de campañas estratégicas. La oportunidad de avance profesional se alineó perfectamente con mi necesidad de una mayor seguridad de ingresos durante la transición a la paternidad soltera, y la disposición de Claudia para proporcionar arreglos de horarios flexibles acomodaría las demandas de los procedimientos de custodia y el establecimiento de nuevas rutinas domésticas. El apoyo profesional y la oportunidad de avance profesional proporcionaron confianza adicional de que mi plan estratégico permitiría una independencia financiera sostenible, en lugar de simplemente crear un escape temporal de una situación familiar intolerable. La coordinación de los arreglos de mudanza requirió la contratación de servicios de mudanzas profesionales que pudieran transferir eficientemente mis pertenencias personales y las posesiones de Lucía a nuestra nueva residencia, mientras trabajaban dentro del cronograma comprimido que minimizaría las oportunidades para que doña Carmen o Javier interfirieran con el proceso de reubicación. La empresa de mudanzas seleccionada se especializaba en manejar reubicaciones para clientes en situaciones familiares sensibles, y entendía la importancia de la discreción y la eficiencia en la completación de los aspectos físicos de las transiciones domésticas. La selección de nuestra nueva residencia involucró una investigación extensa sobre vecindarios que proporcionarían a Lucía oportunidades educativas y sociales comparables a las que había experimentado en Juriquilla, mientras también ofrecían suficiente distancia geográfica de la influencia de doña Carmen para establecer una separación psicológica genuina de las dinámicas familiares tóxicas que habían caracterizado nuestra situación de vida anterior. El complejo de apartamentos que seleccioné ofrecía características de seguridad, comodidades recreativas y proximidad a escuelas excelentes que apoyarían el desarrollo continuo de Lucía, mientras nos proporcionaban un nuevo comienzo en un entorno libre de los reclamos territoriales de doña Carmen. La preparación de Lucía para los cambios drásticos, que pronto transformarían cada aspecto de su vida diaria, representó quizás el componente más emocionalmente desafiante de todo el proceso de implementación. La conversación con mi hija requirió un equilibrio cuidadoso entre proporcionar suficiente información para prepararla para las transiciones próximas, mientras evitaba detalles sobre los conflictos familiares que habían necesitado tal acción drástica. La respuesta de Lucía a la noticia de que nos mudaríamos a un nuevo hogar y que sus padres se divorciarían reflejó la confusión y preocupación que cualquier niña de 10 años experimentaría al enfrentarse a cambios tan significativos en sus rutinas familiares y estructura. Sin embargo, sus preguntas y comentarios también revelaron su conciencia de que las tensiones entre su abuela y yo
habían estado creando estrés en nuestro hogar que afectaba la comodidad y la felicidad de todos. La discusión con Lucía incluyó un reconocimiento honesto de que el arreglo familiar actual no era saludable para ninguno de nosotros y que los cambios que estábamos haciendo crearían oportunidades para relaciones más auténticas y pacíficas en el futuro. Enfaticé que tanto su padre como yo la amábamos profundamente y que nuestra decisión de vivir separados estaba motivada por nuestro deseo de crear entornos donde ella pudiera desarrollar relaciones con cada padre sin el estrés y el conflicto que habían caracterizado nuestras dinámicas domésticas anteriores. Los arreglos prácticos para la transición de Lucía incluyeron la coordinación con su consejera escolar, Patricia López, para asegurar que los servicios de apoyo apropiados estuvieran disponibles para ayudarla a procesar los aspectos emocionales de la reestructuración familiar mientras mantenía su rendimiento académico y relaciones sociales. El personal escolar había observado signos de estrés en el comportamiento de Lucía durante los meses anteriores y expresó disposición para proporcionar apoyo adicional durante el periodo de ajuste. La coordinación del cronograma requerida para ejecutar todos los componentes de mi plan estratégico simultáneamente demandó habilidades de gestión de proyectos que se basaron en mi experiencia profesional mientras las aplicaban a circunstancias que llevaban un significado personal mucho mayor que cualquier campaña de marketing o proyecto de cliente que hubiera gestionado anteriormente. La sincronización de los procedimientos de cierre inmobiliario, las presentaciones legales, los arreglos de mudanza y las comunicaciones personales requirió una planificación de contingencias precisa para asegurar que cada componente pudiera completarse con éxito independientemente de los desafíos o complicaciones inesperadas. Las preparaciones finales incluyeron el establecimiento de relaciones con servicios de apoyo en nuestra nueva comunidad que pudieran proporcionar asistencia durante el periodo de ajuste y recursos a largo plazo, para construir conexiones sociales saludables independientes de las relaciones familiares que habían sido comprometidas por las tácticas de manipulación de Doña Carmen. Estos servicios incluyeron recursos de consejería para Lucía y para mí, programas recreativos que ayudarían a Lucía a desarrollar nuevas amistades y oportunidades de networking profesional, que podrían apoyar mi desarrollo profesional en un entorno libre de estrés y restricciones relacionadas con la familia. La preparación emocional para las confrontaciones que inevitablemente seguirían a la revelación de mis intenciones requirió que desarrollara resiliencia psicológica y estrategias de comunicación que me permitieran mantener el enfoque en mis objetivos a largo plazo a pesar de la intensa presión y las tácticas de manipulación que Doña Carmen emplearía una vez que reconociera que sus mecanismos de control establecidos estaban siendo sistemáticamente desmantelados. La investigación sobre las probables respuestas de Doña Carmen proporcionó valiosas perspectivas sobre las estrategias defensivas que probablemente intentaría, incluyendo esfuerzos para movilizar la culpa y la lealtad familiar de Javier, intentos de socavar mi credibilidad a través de la difamación de carácter y manipulación de relaciones familiares extendidas, y posibles desafíos legales a los arreglos de custodia o acuerdos financieros que podrían retrasar o complicar la implementación de mi plan de independencia. La preparación para estos desafíos anticipados involucró tanto una planificación práctica como un acondicionamiento psicológico que me permitiría ejecutar mi plan estratégico a pesar de la turbulencia emocional que acompañaría el proceso de implementación. Los meses de preparación cuidadosa me habían equipado con el conocimiento, los recursos y el apoyo profesional necesarios para mantener mi resolución y seguir avanzando con mi plan de liberación, independientemente de los obstáculos y la oposición que Doña Carmen y Javier podrían intentar crear. La culminación de meses de planificación estratégica llegó en una fresca mañana de octubre, cuando el camión de mudanzas completó su partida final de la propiedad de Juriquilla, que había servido como el campo de batalla para la campaña de 15 años de Doña Carmen Morales para establecer dominio sobre mi vida familiar. La sincronización de eventos que alterarían para siempre las dinámicas de poder en nuestras relaciones familiares había sido orquestada con una precisión que reflejaba las habilidades analíticas que había desarrollado a través de mi carrera de marketing y refinado a través de meses de preparación cuidadosa para este momento de liberación. Los procedimientos de cierre para la venta de la casa se completaron 3 horas antes en la sala de conferencias de la oficina inmobiliaria de Laura Guzmán, donde Javier había firmado de mala gana los documentos de transferencia final
después de recibir la notificación legal de que la venta procedería con o sin su cooperación inmediata. Su firma en los documentos de cierre representó más que una simple transacción de propiedad. Marcó la disolución formal de la base física sobre la cual doña Carmen había construido su control territorial sobre nuestro hogar y relaciones familiares. La documentación legal requerida para la transferencia de propiedad incluía disposiciones que habían sido cuidadosamente negociadas por Daniela Torres para asegurar que los ingresos de la venta se distribuyeran según términos que protegieran mis intereses financieros, mientras también proporcionaban a Javier su parte legítima del capital que habíamos acumulado durante 8 años de propiedad conjunta. Los arreglos financieros reflejaban no una venganza o codicia, sino un pensamiento estratégico sobre los recursos que serían necesarios para establecer una independencia sostenible para Lucía y para mí, en un entorno libre de la manipulación psicológica de doña Carmen. El momento de la llamada telefónica de doña Carmen no podría haber sido más perfectamente coreografiado si lo hubiera planeado yo misma, llegando precisamente cuando las últimas de nuestras pertenencias personales desaparecían en el camión de mudanzas que las transportaría a nuestro nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Su voz tenía el tono familiar de autoridad y derecho que había caracterizado miles de conversaciones anteriores donde había anunciado decisiones que afectaban mi vida sin solicitar mi opinión o considerar mis preferencias. La ironía de su anuncio sobre mudarse permanentemente fue inmediatamente aparente mientras estaba en la cocina vacía de lo que había sido nuestro hogar familiar. Rodeada por los ecos de 15 años de rendición gradual a su voluntad y las impresiones fantasmales dejadas por muebles que habían sido arreglados y reordenados según sus preferencias estéticas en lugar de nuestra comodidad o funcionalidad, la recámara de visitas que pretendía reclamar como su dominio permanente ya había sido vaciada de sus contenidos y pronto pertenecería a desconocidos que no tenían conocimiento de la guerra psicológica que se había llevado a cabo dentro de sus paredes. La descripción detallada de doña Carmen de sus planes para reorganizar nuestras rutinas domésticas, para acomodar su residencia permanente, reveló la medida en que había estado desarrollando estrategias para consolidar su control sobre cada aspecto de nuestras vidas diarias. Su visión incluía arreglos específicos para la planificación y preparación de comidas que reflejaran sus preferencias dietéticas y expectativas sociales, sistemas de gestión doméstica que aseguraran que los estándares de mantenimiento cumplieran con su aprobación, y modificaciones de horarios que maximizaran su acceso a Lucía, mientras minimizaban mi influencia sobre las decisiones de crianza y actividades familiares. La conversación proporcionó una visión fascinante sobre el marco psicológico de doña Carmen, y su creencia genuina de que su dominio sobre nuestra familia no solo era apropiado sino necesario para nuestro bienestar y respetabilidad social. Su tono transmitía una confianza absoluta en que su anuncio sería recibido con la aceptación agradecida que había caracterizado mis respuestas a sus imposiciones anteriores, y su planificación detallada sugería que había estado desarrollando este arreglo de vida permanente durante meses, sin considerar la posibilidad de que yo pudiera resistir o haber desarrollado planes alternativos para nuestro futuro. La tentación de interrumpir su monólogo e inmediatamente revelar los cambios drásticos que habían ocurrido en mis circunstancias se equilibró con el valor estratégico de permitirle articular completamente sus expectativas y suposiciones antes de descubrir que la base para su control continuo había sido sistemáticamente desmantelada durante los meses de su ausencia. La satisfacción psicológica de presenciar su conmoción y confusión cuando descubriera que sus planes cuidadosamente planeados encontrarían obstáculos que nunca había anticipado, proporcionó motivación para mantener la fachada de cumplimiento hasta que su revelación tuviera el máximo impacto. La discusión de doña Carmen sobre las modificaciones específicas del hogar que esperaba que implementara antes de su llegada incluyó instrucciones detalladas sobre arreglos de muebles que acomodaran su comodidad y conveniencia, soluciones de almacenamiento que proporcionaran espacio para su extenso guardarropa y pertenencias personales, y ajustes de horarios que aseguraran que sus preferencias tuvieran prioridad en la planificación familiar y las actividades sociales. Su suposición de que cumpliría con entusiasmo estas demandas reflejaba su completa confianza en la efectividad del condicionamiento psicológico que había empleado durante los 15 años anteriores. La conversación también reveló el pensamiento estratégico de doña Carmen sobre su relación con Lucía y sus planes para asumir un papel aún más prominente en el desarrollo y educación de mi hija. Sus intenciones incluían la participación en la selección de escuelas y la planificación académica
que reflejaran su filosofía educativa y expectativas sociales, elecciones de actividades extracurriculares que se alinearan con su visión del desarrollo infantil apropiado, y la gestión de relaciones sociales que aseguraran que Lucía se asociara con niños de familias que cumplieran con los estándares de aprobación y estatus de doña Carmen. El aspecto más inquietante de los planes de doña Carmen involucraba su intención de asumir gradualmente la responsabilidad principal por la guía y disciplina de Lucía, posicionándose como la figura de autoridad estable y consistente, mientras caracterizaba mi papel como soporte secundario que sería valioso cuando estuviera adecuadamente supervisado y dirigido. Este arreglo habría completado el proceso de socavar mi autoridad parental, que se había desarrollado gradualmente durante los años anteriores, a través de la crítica sistemática de doña Carmen a mis enfoques de crianza y su posicionamiento estratégico como la anciana familiar más experimentada y conocedora. La confianza de doña Carmen en mi cumplimiento con su arreglo de vida permanente reflejaba su evaluación precisa de mi patrón histórico de acomodación y evitación de conflictos que había permitido sus éxitos anteriores en expandir su control sobre nuestro hogar y relaciones familiares. Sus tácticas de manipulación psicológica habían sido refinadas a través de años de experiencia y habían demostrado ser efectivas para neutralizar mi resistencia a su creciente participación en decisiones que deberían haber permanecido dentro de mi autoridad como esposa de Javier y madre de Lucía. La paciencia estratégica requerida para permitir que doña Carmen completara su explicación detallada de sus expectativas y planes puso a prueba mi autocontrol y requirió un esfuerzo consciente para mantener la apariencia de atención receptiva, mientras internamente me maravillaba de la inversión dramática de las dinámicas de poder que pronto se harían evidentes para ella. Los meses de preparación y planificación me habían equipado con la resiliencia emocional necesaria para soportar sus anuncios presuntuosos sin revelar la conmoción y la satisfacción que estaba experimentando, mientras sus palabras destacaban sin saberlo la naturaleza integral de la liberación que había logrado. La conclusión del monólogo de doña Carmen estuvo marcada por su expectativa de que comenzaría a implementar sus modificaciones domésticas inmediatamente para asegurar que todo estuviera debidamente arreglado para su llegada la próxima semana. Sus instrucciones incluían tareas específicas relacionadas con la preparación de la recámara, la organización del almacenamiento y la coordinación de horarios que reflejaban su suposición de que mi rol principal continuaría siendo facilitar su comodidad y conveniencia independientemente del impacto en mis propias preferencias o las rutinas establecidas de Lucía. El momento en que finalmente hablé para reconocer su anuncio requirió una modulación cuidadosa de mi tono y elección de palabras para mantener el elemento sorpresa, mientras comenzaba a introducir la realidad de que sus suposiciones sobre mi continua complacencia ya no eran precisas. Mi respuesta inicial fue deliberadamente breve y no comprometida, diseñada para alentar a doña Carmen a continuar revelando sus expectativas, mientras evitaba cualquier indicación prematura de que los cambios drásticos en nuestras circunstancias ya habían sido implementados. La reacción de doña Carmen a mi respuesta mesurada reflejó su expectativa arraigada de que el entusiasmo por sus planes debía ser inmediato, y su leve irritación por mi falta de gratitud efusiva proporcionó una indicación temprana de que estaba comenzando a sentir algo diferente en esta conversación en comparación con nuestras interacciones anteriores. Sus preguntas de seguimiento sobre mis actividades de preparación y el cronograma para implementar sus modificaciones domésticas solicitadas crearon oportunidades para que comenzara a introducir información que gradualmente revelaría la medida en que sus suposiciones eran infundadas. La revelación estratégica de información sobre la venta de la casa requirió un ritmo cuidadoso para permitir que doña Carmen procesara cada pieza de noticias impactantes antes de introducir detalles adicionales que aumentarían su confusión y disbelief. La mención inicial de que la casa había sido vendida se entregó con el mismo tono casual que ella había empleado al anunciar sus arreglos de vida permanente, creando un momento de disonancia cognitiva mientras intentaba reconciliar mis palabras con su comprensión establecida de nuestras circunstancias familiares. La respuesta inmediata de doña Carmen al enterarse de la venta de la casa reflejó la conmoción psicológica de descubrir que sus planes cuidadosamente desarrollados se habían vuelto imposibles por acciones tomadas sin su conocimiento o aprobación. Su voz cambió de una autoridad confiada a un cuestionamiento confundido,
mientras exigía explicaciones para decisiones que desafiaban sus suposiciones fundamentales sobre su rol en determinar los arreglos de vida y las circunstancias futuras de nuestra familia. Las preguntas de seguimiento sobre el momento, la motivación y la autoridad legal para la venta de la propiedad proporcionaron oportunidades para que explicara la naturaleza integral de los cambios que habían sido implementados mientras ella había estado desarrollando sus planes para la residencia permanente. Cada pieza de información adicional aumentaba su comprensión de que las dinámicas familiares que había asumido estaban permanentemente establecidas, habían sido sistemáticamente transformadas a través de una planificación estratégica y una acción decisiva que había ocurrido completamente fuera de su conciencia o control. El intento de doña Carmen de reafirmar su autoridad exigiendo que la venta fuera cancelada o revertida demostró su incapacidad para procesar inmediatamente la realidad de que sus mecanismos de control establecidos ya no eran efectivos y que su influencia sobre nuestras decisiones familiares había sido permanentemente disminuida a través de arreglos legales y financieros que no podían deshacerse mediante manipulación psicológica o presión emocional. La conversación alcanzó un punto de inflexión crucial cuando doña Carmen comenzó a comprender que mis acciones no representaban una rebelión impulsiva o frustración temporal, sino más bien la implementación sistemática de un plan integral para establecer la independencia de su dominación psicológica. Su reconocimiento de que meses de preparación se habían llevado a cabo sin su conocimiento o participación desencadenó respuestas defensivas que revelaron la medida en que había confiado en su capacidad para monitorear e influir en cada aspecto de nuestra vida familiar. El cambio en el estilo de comunicación de doña Carmen, de una instrucción confiada a una interrogación agresiva, marcó el comienzo de su transición de asumir un control continuo, a reconocer que su estructura de poder establecida había sido fundamentalmente desafiada por alguien, a quien anteriormente había considerado completamente subordinado a su autoridad. Sus demandas de explicaciones detalladas sobre mis motivaciones y objetivos reflejaban su desesperada necesidad de entender cómo su dominio supuestamente seguro había sido sistemáticamente socavado sin su detección. La revelación de que Lucía y yo ya nos habíamos reubicado a nuestro nuevo apartamento proporcionó una confirmación adicional de que los cambios en nuestras circunstancias eran integrales e irreversibles, en lugar de gestos simbólicos que podrían ser negociados o comprometidos a través de intentos de manipulación continuos. La comprensión de doña Carmen de que ya no residíamos en el espacio físico donde había establecido control territorial representó un desafío profundo a su marco psicológico para entender las relaciones y estructuras de autoridad familiares. La conversación concluyó con la declaración de doña Carmen de que mis acciones representaban una traición a la lealtad familiar y una violación de las estructuras de relación que habían proporcionado estabilidad y guía para nuestro hogar durante los 15 años anteriores. Su caracterización de mis esfuerzos de independencia como una destrucción egoísta de la armonía familiar reflejaba su incapacidad genuina para comprender que su manipulación psicológica sistemática había creado una situación insostenible que requería una intervención drástica para proteger los intereses de desarrollo de Lucía y mi bienestar personal. El fin de nuestra conversación telefónica marcó el comienzo de una nueva fase en nuestras dinámicas de relación, donde doña Carmen se vería obligada a interactuar conmigo como una adulta independiente, en lugar de una subordinada, cuya complacencia podía asumirse y cuya resistencia podía superarse a través de técnicas de manipulación establecidas. La mujer que había pasado 15 años aceptando la dominación psicológica de doña Carmen había demostrado que la planificación estratégica y la acción decisiva podían alterar permanentemente estructuras de poder que anteriormente habían parecido inmutables y no cambiables. Las 48 horas posteriores al descubrimiento de doña Carmen Morales de que su plan cuidadosamente orquestado para la residencia permanente había sido imposible por mi venta estratégica de la casa, representaron una clase magistral en tácticas de guerra psicológica que revelaron la naturaleza sofisticada de su arsenal de manipulación y los extremos a los que extendería sus esfuerzos para restablecer el control sobre las dinámicas familiares que habían sido fundamentalmente interrumpidas por mi afirmación de independencia. La respuesta inicial de doña Carmen, al enterarse de la venta de la casa y nuestra reubicación, estuvo caracterizada por una incredulidad impactada, que gradualmente se transformó en una furia calculada, mientras procesaba la naturaleza integral de los cambios que habían sido implementados
sin su conocimiento o aprobación. La mujer que había pasado 15 años asumiendo autoridad absoluta sobre nuestras decisiones familiares estaba enfrentando la realidad de que sus mecanismos de control establecidos habían sido sistemáticamente desmantelados por alguien a quien había subestimado consistentemente y descartado como incapaz de pensamiento estratégico independiente. El período inmediatamente posterior a nuestra conversación telefónica proporcionó a doña Carmen la oportunidad de desarrollar contraestrategias diseñadas para minimizar el impacto de mis esfuerzos de independencia, mientras se posicionaba como la víctima de traición y deslealtad familiar, en lugar de reconocer su papel en crear circunstancias que necesitaban una intervención tan drástica. Su enfoque para manejar esta crisis reflejaba décadas de experiencia en manipular relaciones familiares y percepciones sociales para mantener su narrativa preferida sobre eventos que desafiaban su autoridad o revelaban sus comportamientos manipuladores. El primer movimiento estratégico de doña Carmen involucró movilizar la culpa y la lealtad familiar de Javier a través de comunicaciones cuidadosamente elaboradas que retrataban mis acciones como una traición impulsiva, motivada por egoísmo e ingratitud, en lugar de una respuesta legítima a años de manipulación psicológica y violaciones de límites. Sus mensajes a Javier enfatizaban los sacrificios que había hecho a lo largo de su infancia y vida adulta, el apoyo que había proporcionado durante periodos desafiantes de nuestro matrimonio, y el impacto devastador que mis decisiones tendrían en las relaciones familiares y el desarrollo emocional de Lucía. La sofisticación de las tácticas de manipulación de culpa de doña Carmen se hizo aparente a través de las llamadas telefónicas y mensajes de texto cada vez más frecuentes de Javier, expresando confusión, decepción y presión para la reconciliación que restauraría la armonía familiar y repararía las relaciones que mis esfuerzos de independencia supuestamente habían dañado. Las comunicaciones de Javier revelaron la medida en que doña Carmen había posicionado con éxito a sí misma como la parte perjudicada cuyas intenciones generosas habían sido rechazadas por una nuera ingrata que carecía de aprecio por la guía y el apoyo que se habían proporcionado generosamente durante muchos años. La caracterización de doña Carmen de mis acciones se enfocó fuertemente en la interrupción de la estabilidad de Lucía y el daño psicológico potencial que podría resultar de separar a una niña de la presencia y guía educativa de su abuela. Esta estrategia demostró la comprensión sofisticada de doña Carmen de los desencadenantes emocionales que serían más efectivos para generar culpa y presión para la acomodación de los miembros de la familia, que de otra manera podrían apoyar mis esfuerzos para establecer límites saludables y una gestión doméstica independiente. La campaña de movilización de la familia extendida que doña Carmen lanzó dentro de los días de descubrir mis esfuerzos de independencia reveló la amplitud de su red social y su habilidad para gestionar el flujo de información para controlar las percepciones sobre conflictos familiares que de otra manera podrían generar simpatía por mi posición o crítica de sus comportamientos manipuladores. Sus comunicaciones a tías, tíos, primos y amigos de la familia omitieron cuidadosamente detalles sobre sus violaciones de límites sistemáticas y tácticas de presión psicológica, mientras enfatizaban mi aparente ingratitud y el impacto destructivo de mis decisiones en la unidad familiar y las estructuras de relación tradicionales. Los parientes que me contactaron para expresar preocupación y decepción por mi tratamiento de doña Carmen habían recibido versiones cuidadosamente seleccionadas de los eventos que excluían el contexto crucial sobre la manipulación psicológica y las tácticas de control que habían hecho imposible la acomodación continua para mi bienestar emocional y el desarrollo saludable de Lucía. La campaña de presión financiera que doña Carmen inició representó otra dimensión de su estrategia contraofensiva, involucrando intentos de crear consecuencias económicas para mis esfuerzos de independencia que forzarían la reconsideración de mi decisión de establecer arreglos de vida separados. Su enfoque incluyó comunicaciones con Javier sobre restringir el apoyo financiero para las actividades y gastos de Lucía, sugerencias de que mis prioridades profesionales habían creado inestabilidad financiera que ponía en peligro las oportunidades futuras de nuestra hija e implicaciones de que la reconciliación sería necesaria para asegurar el acceso continuo a los recursos que Lucía requería para actividades educativas y de desarrollo. Las tácticas de manipulación financiera de doña Carmen también se extendieron a intentos de influir en mis circunstancias profesionales
a través de comunicaciones estratégicas con asociados de negocios y conexiones comunitarias que podrían tener influencia indirecta sobre mis oportunidades de avance profesional o reputación profesional. Su enfoque para este aspecto de su contraofensiva reflejó una comprensión sofisticada de cómo las redes sociales y profesionales podían ser aprovechadas para crear presión para la acomodación, mientras mantenía una negación plausible sobre su participación en cualquier consecuencia negativa que yo pudiera experimentar. La preparación para la batalla de custodia que doña Carmen inició representó quizás el aspecto más preocupante de su estrategia contraofensiva, involucrando consultas con abogados de derecho familiar sobre posibles intervenciones en los procedimientos de divorcio que podrían limitar mi autoridad parental, mientras la posicionaban como una influencia estabilizadora necesaria en la vida de Lucía. Su investigación sobre la legislación de derechos de los abuelos y su documentación de mi supuesta inestabilidad y mal juicio reflejaban un pensamiento estratégico sobre las vías legales que podían perseguirse para mantener su influencia sobre la crianza de Lucía a pesar de mis esfuerzos para establecer la independencia de su control. El enfoque de doña Carmen para la dimensión de la custodia incluyó una documentación cuidadosa de incidentes que podían ser reformulados para sugerir negligencia o parenting irresponsable de mi parte, mientras simultáneamente posicionaba su propia participación como protección necesaria para el bienestar y desarrollo adecuado de Lucía. Su estrategia reveló una comprensión sofisticada de cómo los sistemas de tribunales familiares evalúan la aptitud parental y los tipos de evidencia que podían presentarse para respaldar reclamos de que los arreglos de custodia compartida requerían supervisión de la abuela para asegurar estándares de crianza apropiados. La campaña de aislamiento social que doña Carmen persiguió representó otro elemento sofisticado de su enfoque contraofensivo, involucrando esfuerzos sistemáticos para socavar mi credibilidad y reputación dentro de nuestra comunidad, mientras se posicionaba como el miembro familiar razonable que había sido victimizado por mi comportamiento irrazonable y mal juicio. Sus comunicaciones con vecinos, personal escolar y organizaciones comunitarias enfatizaban cuidadosamente preocupaciones sobre la estabilidad de Lucía, mientras retrataban mis esfuerzos de independencia como evidencia de egoísmo que priorizaba mis preferencias personales sobre el bienestar de mi hija, y la habilidad de doña Carmen para gestionar las percepciones sociales le permitió generar simpatía y apoyo generalizados para su posición, mientras creaba circunstancias donde mis explicaciones sobre la manipulación psicológica y las violaciones de límites que habían necesitado una acción drástica aparecerían como justificaciones defensivas para un comportamiento que dañaba las relaciones familiares y hería a una anciana que solo quería ayudar a su familia. La efectividad de sus tácticas de manipulación social reflejaba décadas de experiencia en controlar las narrativas sobre conflictos familiares mientras mantenía su reputación como una madre y abuela devota, cuyas intenciones siempre estaban motivadas por amor y preocupación. La campaña de presión psicológica que doña Carmen dirigió específicamente hacia mí incluyó comunicaciones estratégicas diseñadas para explotar la culpa y la duda de sí misma que habían sido cultivadas a través de años de condicionamiento para la complacencia y la acomodación. Sus mensajes combinaban expresiones de dolor y decepción con amenazas sutiles sobre las consecuencias que resultarían de la resistencia continua a la reconciliación familiar y la restauración de las estructuras de relación tradicionales que habían proporcionado estabilidad y guía para todos los involucrados. Las tácticas de manipulación psicológica de doña Carmen durante este periodo incluyeron comunicaciones cuidadosamente sincronizadas que llegaban durante momentos en que podría estar experimentando estrés o incertidumbre sobre mis decisiones. El uso estratégico de las reacciones y preguntas de Lucía para generar culpa sobre el impacto de los cambios familiares en el estado emocional de mi hija, y esfuerzos sistemáticos para socavar mi confianza en mi capacidad para gestionar responsabilidades domésticas independientes y parenting efectivo sin su guía y apoyo. La dimensión de juicio religioso y moral de la contraofensiva de doña Carmen reflejaba su comprensión de los valores comunitarios y las expectativas sociales que podían ser aprovechadas para generar presión para la acomodación y la reconciliación. Sus comunicaciones a los miembros de la Iglesia y líderes comunitarios enfatizaban temas de lealtad familiar, respeto por los mayores y la importancia de mantener estructuras familiares tradicionales que proporcionaran a los niños guía y sistemas de apoyo multigeneracionales.
El uso de doña Carmen de marcos religiosos y morales le permitió posicionar mis esfuerzos de independencia como violaciones de valores fundamentales sobre la responsabilidad familiar y el respeto por la autoridad parental, que trascendían las preferencias individuales o las consideraciones de comodidad personal. Su enfoque para este aspecto de su contraofensiva demostró una comprensión sofisticada de cómo la presión comunitaria y las expectativas sociales podían ser movilizadas para respaldar su narrativa preferida sobre conflictos familiares mientras generaban críticas de mis decisiones y comportamiento. La estrategia de preocupación médica y de salud que doña Carmen empleó representó otra dimensión de su enfoque contraofensivo, involucrando comunicaciones sobre sus propios desafíos de salud y el impacto potencial que el estrés y la separación familiar podrían tener en su bienestar físico y emocional. Sus mensajes a Javier y otros miembros de la familia enfatizaban preocupaciones sobre cómo mis acciones habían afectado su presión arterial, patrones de sueño y estado de salud general, mientras posicionaban la reconciliación como necesaria para protegerla de más complicaciones médicas. El uso de doña Carmen de las preocupaciones de salud como herramientas de manipulación reflejaba su comprensión sofisticada de cómo los problemas médicos podían ser aprovechados para generar culpa y presión para la acomodación, mientras creaba situaciones donde la resistencia a sus preferencias podía ser caracterizada como una indiferencia insensible hacia las necesidades físicas y emocionales de un miembro anciano de la familia. Su enfoque para esta estrategia incluyó una sincronización estratégica de las comunicaciones relacionadas con la salud para coincidir con periodos en que podría estar considerando compromiso o experimentando incertidumbre sobre mis decisiones. La narrativa de alienación de la abuela que doña Carmen desarrolló representó el tema central de su estrategia contraofensiva, involucrando la representación sistemática de mis acciones como una negación cruel del derecho de Lucía a mantener relaciones cercanas con su abuela y acceso a la guía y el apoyo que las conexiones familiares multigeneracionales podían proporcionar. Sus comunicaciones enfatizaban el valor insustituible de las relaciones con los abuelos, mientras posicionaban mis esfuerzos de independencia como una destrucción egoísta de lazos que eran esenciales para el desarrollo y la seguridad emocional adecuada de Lucía. La estrategia de alienación de la abuela de doña Carmen incluyó una documentación cuidadosa de las expresiones de Lucía de extrañar a su abuela y confusión sobre los cambios familiares, el uso estratégico de regalos y actividades especiales para reforzar el apego y la dependencia de Lucía en su relación, y esfuerzos sistemáticos para posicionarse como la figura familiar estable y consistente, cuya presencia era necesaria para el bienestar emocional y la guía adecuada de Lucía. La efectividad de la estrategia contraofensiva integral de doña Carmen creó una presión significativa para la reconsideración de mis esfuerzos de independencia, mientras simultáneamente ponía a prueba las capacidades de pensamiento estratégico y resiliencia emocional que había desarrollado durante meses de preparación para esta confrontación. La naturaleza sofisticada de sus tácticas de manipulación requirió que mantuviera el enfoque en los objetivos a largo plazo, mientras resistía la presión psicológica inmediata y las consecuencias sociales que su campaña estaba diseñada para generar. El periodo de intensa actividad contraofensiva demostró que las décadas de experiencia de doña Carmen en la manipulación familiar la habían equipado con habilidades formidables para manejar crisis que amenazaban sus mecanismos de control establecidos. Sin embargo, los meses de preparación y planificación estratégica que habían precedido a mis esfuerzos de independencia también me habían equipado con una comprensión de sus tácticas y la resiliencia necesaria para mantener mi compromiso con establecer límites saludables a pesar de la campaña de presión sofisticada que estaba llevando a cabo para forzar mi sumisión y acomodación a su dominio continuo. La intensidad de la campaña contraofensiva de doña Carmen Morales requirió que demostrara la resiliencia psicológica y la fortaleza estratégica que los meses de preparación cuidadosa habían sido diseñados para cultivar. Sus tácticas de manipulación sofisticadas estaban creando presión desde múltiples direcciones simultáneamente, poniendo a prueba mi compromiso con la independencia, mientras revelaban la verdadera extensión de su red de control y los recursos que estaba dispuesta a desplegar para restaurar su dominio sobre nuestras dinámicas familiares. El desafío de mantener el equilibrio emocional, mientras navegaba por el asalto sistemático de doña Carmen a mi credibilidad y capacidad de toma de decisiones,
demandó la implementación de estrategias de afrontamiento que se basaron tanto en técnicas de manejo del estrés profesional como en conocimientos de desarrollo personal obtenidos a través de mi investigación sobre la recuperación de la manipulación psicológica. La mujer que alguna vez había sido abrumada por las sesiones individuales de crítica de doña Carmen, ahora debía resistir ataques coordinados desde múltiples frentes, mientras protegía a Lucía de la turbulencia emocional que inevitablemente acompañaba un conflicto familiar tan intenso. La experiencia legal de Daniela Torres resultó invaluable durante este período de tensión elevada, ya que las amenazas de doña Carmen con respecto a desafíos de custodia y derechos de los abuelos requerían una respuesta estratégica inmediata para evitar que ella obtuviera ventajas legales que pudieran complicar nuestros objetivos de independencia a largo plazo. La documentación que había sido cuidadosamente recopilada durante los meses anteriores se convirtió en evidencia crucial para demostrar los patrones de manipulación psicológica y violaciones de límites que habían necesitado nuestra separación drástica de la influencia de doña Carmen. Las sesiones de estrategia legal con Daniela revelaron la importancia de mantener registros detallados de los patrones de comportamiento actuales de doña Carmen, incluyendo sus intentos de manipular las relaciones familiares extendidas, sus esfuerzos para socavar mi autoridad parental a través de comunicaciones directas con Lucía, y su campaña sistemática para retratar mis esfuerzos de independencia como evidencia de inestabilidad o mal juicio. Estos ejemplos contemporáneos de comportamiento manipulador proporcionaron apoyo adicional para la documentación del patrón histórico que se había reunido durante la fase de preparación de mi estrategia de liberación. El enfoque de Daniela para gestionar las amenazas legales de doña Carmen enfatizó la importancia de la comunicación proactiva con el personal del Tribunal de Familia y las agencias de bienestar infantil para asegurar que cualquier reclamo que doña Carmen pudiera presentar se evaluara dentro del contexto adecuado de sus patrones de manipulación establecidos en lugar de considerarse como preocupaciones aisladas de una abuela preocupada. El marco legal proporcionaba mecanismos para abordar los derechos de visita de los abuelos, mientras mantenía la autoridad parental primaria y protegía a Lucía de la exposición al conflicto familiar continuo. La coordinación con la consejera escolar de Lucía, Patricia López, se volvió esencial para gestionar el impacto de los cambios familiares en el rendimiento académico y las relaciones sociales de mi hija, mientras también creaba sistemas de apoyo institucionales que podían proporcionar una evaluación objetiva del bienestar emocional de Lucía, a pesar de las afirmaciones de doña Carmen de que nuestra separación estaba causando daño psicológico. La resiliencia de Lucía durante este periodo de conflicto familiar intenso demostró su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiadas, mientras mantenía su enfoque académico y conexiones sociales. Sus preguntas sobre la situación familiar revelaron una comprensión sofisticada de la tensión que había existido en nuestro arreglo de vida anterior y un alivio genuino por el nivel de conflicto reducido en nuestro nuevo entorno doméstico. Estas respuestas auténticas de Lucía proporcionaron una refutación poderosa de las afirmaciones de doña Carmen de que la separación de su abuela estaba causando angustia emocional o problemas de desarrollo. El desarrollo de nuevas rutinas familiares en nuestro entorno de apartamento permitió a Lucía y a mí establecer patrones de relación auténticos que estaban libres de la supervisión constante y la crítica de doña Carmen. La ausencia de su presencia desaprobatoria permitió que las interacciones naturales entre madre e hija florecieran mientras también proporcionaban a Lucía oportunidades para expresar sus propias preferencias y desarrollar independencia sin temor a contradecir las expectativas de su abuela o decepcionar sus estándares rígidos para el comportamiento y el logro. El apoyo profesional que recibí de mi supervisora Claudia Ramírez durante este periodo desafiante reflejó las relaciones laborales que habían sido cultivadas a través de años de desempeño confiable y competencia demostrada en la gestión de proyectos de clientes complejos bajo presión. La comprensión de Claudia de mi situación familiar le permitió proporcionar flexibilidad de horarios y apoyo emocional que facilitaron mi capacidad para gestionar los procedimientos legales y los arreglos de custodia mientras mantenía la efectividad profesional y el impulso de avance profesional. La oportunidad de promoción que Claudia había mencionado anteriormente se materializó en una oferta formal para responsabilidades de gestión de cuentas senior, que proporcionarían tanto una compensación incrementada como una mayor autonomía profesional. La sincronización de este avance profesional
Se alineó perfectamente con mis objetivos de independencia financiera, mientras también proporcionaba evidencia adicional de mi estabilidad y capacidad que podía referenciarse durante cualquier procedimiento de custodia que doña Carmen pudiera intentar iniciar. Las relaciones con los clientes que había desarrollado a través de mi trabajo de comunicaciones de marketing se convirtieron en fuentes de validación profesional y aliento personal durante este periodo de conflicto familiar intenso. Varios clientes de largo tiempo expresaron aprecio por mis habilidades de pensamiento estratégico y resolución creativa de problemas, mientras ofrecían testimonios sobre mi confiabilidad y juicio profesional que podrían servir como referencias de carácter si fueran necesarias para procedimientos legales o evaluaciones de custodia. Las estrategias de gestión financiera que se habían desarrollado durante la fase de preparación resultaron esenciales para mantener la estabilidad doméstica mientras gestionaba los gastos incrementados asociados con la vida independiente y la representación legal. Los ingresos de la venta de la casa proporcionaron una base crucial para establecer nuestro nuevo hogar, mientras también creaban oportunidades de inversión que podrían generar seguridad financiera a largo plazo para las necesidades educativas de Lucía y mis objetivos de planificación de jubilación. Las disciplinas de presupuestación que la vida independiente requería me permitieron demostrar competencia práctica en la gestión financiera, mientras también enseñaban a Lucía lecciones valiosas sobre la asignación de recursos y la configuración de prioridades que habían estado ausentes de nuestro entorno doméstico anterior, donde las preferencias y expectativas de doña Carmen habían dominado las decisiones de gasto y las elecciones de estilo de vida. Los esfuerzos de integración comunitaria que inicié en nuestro nuevo vecindario proporcionaron oportunidades para que Lucía y yo desarrolláramos relaciones sociales que fueran independientes de la influencia de doña Carmen y libres del juicio y la crítica que habían caracterizado muchas de nuestras interacciones sociales anteriores. Los padres de los nuevos compañeros de clase de Lucía respondieron positivamente a nuestro interés genuino en construir amistades auténticas en lugar de mantener apariencias o cumplir con expectativas externas para el estatus social y la imagen familiar. Los esfuerzos terapéuticos que inicié durante este periodo incluyeron sesiones de consejería individual enfocadas en la recuperación de la manipulación psicológica y sesiones de terapia familiar diseñadas para fortalecer la relación madre-hija que había sido sistemáticamente socavada por las tácticas de control de doña Carmen Morales. Cada cita con la terapeuta, la doctora Elena Vargas, era un paso hacia la reconstrucción de mi confianza y la de Lucía en un entorno libre de la sombra opresiva de mi suegra. Las sesiones individuales me permitieron procesar el trauma acumulado de 15 años de guerra psicológica, mientras que las sesiones conjuntas con Lucía nos dieron herramientas para comunicarnos con autenticidad, sin temor a ser juzgadas o manipuladas. Lucía, con su resiliencia natural, comenzó a florecer en nuestro nuevo apartamento en Querétaro. Las paredes, aún sin la carga emocional de la casa anterior, se llenaban de risas y pequeños rituales que definíamos nosotras. Noches de películas con palomitas, mañanas de sábado preparando desayunos juntas, y tardes en el parque donde ella corría libre, sin la presión de cumplir con los estándares rígidos de su abuela. Cada interacción reforzaba nuestra conexión, y sus preguntas sobre el pasado, sobre por qué habíamos vivido tanto tiempo bajo la influencia de doña Carmen, se respondían con honestidad, pero con cuidado de proteger su corazón infantil de los detalles más oscuros. «Mamá, ¿por qué la abuela siempre quería decidir todo?», preguntó Lucía una tarde mientras pintábamos en su habitación, ahora decorada con colores que ella misma había elegido. A veces, las personas creen que saben lo que es mejor para todos, pero olvidan escuchar a los demás, respondí, acariciando su cabello. Ahora tú y yo decidimos construir un hogar donde nuestras voces importan. La campaña de doña Carmen, sin embargo, no mostró signos de disminuir. Su tercer trimestre de estrategias tras descubrir la venta de la casa fue una demostración de su tenacidad para recuperar el control. Utilizó cada herramienta a su disposición, desde cartas emotivas enviadas a través de familiares lejanos, hasta mensajes cuidadosamente redactados a Javier, quien, atrapado en su lealtad filial, seguía siendo un peón en su tablero. Los mensajes de Javier llegaban con mayor frecuencia, cargados de confusión y súplicas para reconsiderar, repitiendo las narrativas de doña Carmen sobre mi supuesta traición a la familia.
La respuesta requería un equilibrio delicado. Daniela Torres, mi abogada, se convirtió en un pilar durante esta tormenta. Las amenazas legales de doña Carmen, especialmente en torno a la custodia de Lucía, exigían una acción inmediata. Daniela continuó documentando cada nuevo intento de manipulación. Correos electrónicos donde doña Carmen insinuaba cuestionar mi estabilidad emocional, mensajes a Lucía que intentaban sembrar lealtad hacia ella, y conversaciones con familiares que buscaban reforzar su narrativa de víctima. Esta evidencia fortalecía nuestro caso, demostrando que su interés no era el bienestar de Lucía, sino mantener su dominio. Las sesiones legales con Daniela revelaron la importancia de anticiparnos a los movimientos de doña Carmen. Cada documento presentado al tribunal era una pieza en un rompecabezas que demostraba su historial de manipulación. Los registros de sus críticas constantes, sus intervenciones en la crianza de Lucía y su invasión de mi privacidad, como el incidente del diario, se convirtieron en pruebas clave. Daniela también coordinó con Patricia López, la consejera escolar de Lucía, para garantizar que cualquier evaluación judicial considerara el bienestar emocional de mi hija en el contexto de la influencia tóxica de su abuela. Lucía, mientras tanto, seguía adaptándose con una fortaleza que me llenaba de orgullo. Sus interacciones en la escuela y con nuevos amigos en el vecindario mostraban una niña que comenzaba a confiar en su propia voz. Las conversaciones con Patricia confirmaban que, aunque Lucía extrañaba ciertos aspectos de su vida anterior, el alivio de no estar bajo la constante vigilancia de doña Carmen era evidente. Sus notas escolares seguían siendo excelentes, y su participación en actividades como el club de arte le permitió expresar sus emociones de manera saludable. El apoyo profesional de Claudia Ramírez, mi supervisora, fue otro ancla durante este periodo. La promoción a gerente senior de cuentas no solo incrementó mi salario, sino que me dio una mayor autonomía en mi trabajo. Claudia, consciente de mi situación familiar, me ofreció flexibilidad para asistir a citas legales y sesiones de terapia sin comprometer mi rendimiento. Los clientes con los que trabajaba, muchos de los cuales conocían mi trayectoria profesional, me brindaron testimonios de mi competencia y juicio, listos para ser usados si doña Carmen intentaba cuestionar mi estabilidad en un tribunal. Financieramente, la venta de la casa me había dado un respiro. Los ingresos, divididos equitativamente con Javier según lo acordado por Daniela, me permitieron establecer nuestro nuevo hogar y crear un fondo para la educación de Lucía. La vida independiente requería una disciplina estricta en el presupuesto, pero también enseñaba a Lucía lecciones valiosas sobre la responsabilidad financiera. Juntas, creamos un sistema de presupuesto familiar donde ella participaba en decisiones menores, como elegir actividades de fin de semana dentro de un límite de gasto, lo que fortalecía su sentido de agencia. La integración en nuestra nueva comunidad fue un proceso deliberado. Asistimos a eventos locales, desde ferias de barrio hasta talleres de arte, donde Lucía conoció a otros niños, y yo comencé a formar amistades auténticas con padres que valoraban la sinceridad sobre las apariencias. Estas relaciones contrastaban profundamente con las interacciones sociales en Juriquilla, donde la presencia de doña Carmen a menudo dictaba quién era bienvenido en nuestro círculo y cómo debíamos presentarnos. Doña Carmen, sin embargo, no se rendía. Su siguiente movimiento fue una campaña de presión moral, apelando a los valores religiosos de nuestra comunidad. Envió mensajes a líderes de la iglesia local, retratando mi decisión como una afrenta a la santidad de la familia. Estas tácticas, aunque predecibles, requerían una respuesta cuidadosa. Me reuní con el padre Miguel, un sacerdote respetado en nuestra nueva parroquia, y le expliqué mi situación con franqueza. Su apoyo, basado en la comprensión de que la verdadera familia se construye sobre respeto mutuo, neutralizó parte de la narrativa de doña Carmen. Su estrategia más audaz llegó un mes después, cuando intentó contactar directamente a Lucía durante una salida escolar, enviándole un regalo acompañado de una nota que decía: «Tu abuela siempre estará aquí para ti, aunque otros te alejen». El incidente, reportado por Patricia, fue un punto de inflexión. Daniela presentó una moción para limitar el contacto no supervisado de doña Carmen con Lucía, argumentando que sus acciones ponían en riesgo el bienestar emocional de mi hija. El juez, tras revisar la evidencia,
otorgó una orden temporal que restringía las interacciones de doña Carmen a visitas supervisadas, pendientes de una evaluación más completa. Este fallo fue un golpe significativo para doña Carmen, pero también un recordatorio de su persistencia. Su siguiente táctica fue una serie de cartas públicas en redes sociales dirigidas a una familia rota por el egoísmo. Sin nombrarme directamente, las publicaciones estaban diseñadas para generar simpatía y presión social. Sin embargo, la comunidad en línea no respondió como ella esperaba. Muchos, incluidos antiguos vecinos que habían presenciado su comportamiento controlador, comenzaron a cuestionar su narrativa. Algunos incluso me contactaron privadamente para ofrecer apoyo, revelando que habían evitado confrontarla por temor a represalias. La confrontación final llegó en una audiencia de custodia 3 meses después. Doña Carmen, acompañada por un abogado que había contratado para explorar los derechos de los abuelos, presentó su caso como una abuela devota separada injustamente de su nieta. Daniela, preparada para este momento, desmanteló su narrativa con precisión. La evidencia, desde el incidente del diario hasta los mensajes recientes, pintó un cuadro claro de manipulación sistemática. El testimonio de Patricia sobre el progreso emocional de Lucía en nuestro nuevo hogar reforzó nuestro caso, al igual que las cartas de apoyo de Claudia y mis clientes. El juez, una mujer de mirada perspicaz, escuchó a ambos lados antes de emitir su fallo. Reconoció el valor de las relaciones con los abuelos, pero enfatizó que el bienestar del menor era la prioridad. La custodia primaria se me otorgó, con Javier recibiendo derechos de visita y doña Carmen limitada a contacto supervisado cada 2 meses, sujeto a revisión. La decisión fue un reconocimiento legal de la toxicidad que había definido nuestra vida familiar y una validación de mi lucha por la libertad. Tras la audiencia, doña Carmen intentó un último gesto de control, acercándose a mí en el pasillo del tribunal. Su voz, antes autoritaria, temblaba de frustración. Esto no es el fin, Sofía. Una familia no se destruye así. La miré directamente, con una calma que nunca había sentido en su presencia. No destruí nada, Carmen. Solo construí algo nuevo para Lucía y para mí. Sin esperar su respuesta, me alejé, sintiendo el peso de 15 años deslizarse de mis hombros. Hoy, 6 meses después, Lucía y yo hemos encontrado un ritmo en nuestra nueva vida. Nuestro apartamento es un refugio de creatividad y risas, lleno de fotos de nuestras aventuras y proyectos conjuntos. Mi carrera florece, con nuevos clientes que valoran mi visión estratégica. Javier, aunque inicialmente devastado, ha comenzado a asistir a terapia para entender su rol en nuestra dinámica familiar. Y nuestras interacciones, aunque formales, son respetuosas por el bien de Lucía. Doña Carmen, según supe por familiares, ha reducido sus esfuerzos públicos, pero sigue enviando cartas ocasionales, ahora con un tono más conciliador. No respondo, no por rencor, sino porque mi energía está enfocada en construir un futuro donde Lucía crezca sabiendo que su voz importa. La mujer que una vez se doblegó ante la manipulación de su suegra es ahora una madre, profesional y estratega, que demostró que la libertad es posible, incluso cuando el camino está lleno de obstáculos. Si esta historia te ha resonado, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Desde dónde nos lees? Suscríbete para más historias de empoderamiento y transformación. Mañana te contaré cómo Lucía y yo celebramos nuestro primer Día de las Madres en libertad.